SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? ¿A qué sitios me traes más estupendos? Un palacio, ni más ni menos. Desde luego, un palacio y una ciudad bimilenaria, ¿eh? No lo puede decir cualquiera, ¿eh? Bueno, nosotros sí, los leoneses sí. Sí, desde luego, muchísima historia y además del que vamos a hablar, un personaje que marcó también un antes y un después, porque es verdad que Carlos III el Noble supone una ruptura un poco con su padre, Carlos II el Malo, luego comentaremos un poco por qué ese apodo, pero es verdad que fue una época anterior más belicosa y sin embargo Carlos III lo que hace es eso, pacificar, ser muy diplomático, ejercer, por ejemplo, de casamentero, gracias a esos matrimonios de conveniencia, pues logró estar en paz pues un poco con los reinos más cercanos, como podía ser Aragón, como podía ser Castilla, como podía ser Francia y, como no, también Inglaterra. Un mecenas, también fomentó muchísimo la administración, pero también las artes. En fin, un personaje sumamente curioso del final del siglo XIV y principios del XV y que dejó, además, varias construcciones muy emblemáticas, entre ellas la reconstrucción de la Catedral de Pamplona. Todo un personaje, ¿no?, de la historia de Pamplona. Además, en una etapa, vamos a viajar a finales... Bueno, Carlos III el Noble nace en 1361 y muere en 1425. Le pilla ese cambio de siglo, del XIV al XV. Y el otro día, leyendo algunas cosas de él en algunos libros de historia medieval que tengo en casa, me llamaba una vez más la atención, ¿no? El lío de familias, de nombres repetidos que hacen uno que pierda casi el control, ¿no? Vamos a navegar un poco en ese mundo, ¿no? En ese mundo, ten en cuenta que estamos en plena guerra de los 100 años, que no dura 100 años, dura 116 años, pero claro, esa guerra europea entre Francia e Inglaterra, como no, también afecta a Navarra, porque no olvidemos que una época de la Casa Capeto, donde Navarra estaba en las manos de la dinastía francesa, luego en la Casa de Breus, que es donde el periodo que vamos a analizar. De hecho, Carlos III el Noble era conde de Breus y, por supuesto, son momentos muy complicados a nivel europeo, donde se dirimía pues muchas de las cuestiones que luego marcaron, ¿no?, las contiendas y, por supuesto, los pactos y la diplomacia de aquel momento. Y Carlos III, que no olvidemos que es un poco el abuelo también de alguien tan importante como el príncipe de Viana, es el que crea además ese título. Luego comentaremos un poco todos los logros que se le atribuyen a Carlos III el Noble y por eso digo que estamos hablando de una época muy convulsa donde Navarra evidentemente pues tiene muchísima influencia francesa. De hecho, Carlos III nace en Francia, ni más ni menos, y él se educa allí en Francia, es encerrado en una prisión durante 3 años porque su padre le manda a negociar con el rey y lo que hace el rey es meterle en la cárcel durante 3 años, Carlos V de Francia, porque no hubo un acuerdo, y eso también le sirvió un poco de experiencia para que cuando él llega a Pamplona y sobre todo cuando muere su padre, a partir de ahí empieza esa nueva etapa, yo creo que una etapa de esplendor para Navarra y que, ya digo, dejó constancia no solo en la aplicación de muchísimos artistas que por entonces estaban floreciendo, sino también en la arquitectura floreciente de ese momento en el que pasamos del románico al gótico, y de hecho la catedral se casa en una catedral gótica y sin embargo luego su mujer se corona en una catedral, románica, y luego se corona en una catedral gótica. Ese momento yo creo que también fue clave y además donde ocurrió un seísmo que luego comentaremos, que casi le pilla en plena coronación. Muy bien, Jesús Callejo, como siempre, tenemos preparada aquí la máquina del tiempo, nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 13 de febrero de 1390. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Deo gratias ago, qui hoc diem nobis concessit, in quo Carolus coronatur rex nostro consenso et gratia divina. Jesús, yo creo que nunca me habías llevado en esta máquina del tiempo a una coronación real. Imagino que será la coronación de Carlos III, el Noble. Exactamente. Pero fíjate, esta no es una coronación cualquiera, evidentemente nunca lo es.
para un rey. Pero es que esta coronación está cargada de mucho simbolismo, tanto religioso como político. Es decir, nada se hacía al azar. En este momento estamos ni más ni menos que en la Catedral Románica de Santa María de Pamplona, y que era costumbre, ¿no?, donde los reyes de Navarra se tenían que coronar. Él ya era rey anteriormente, ya casi un año antes, cuando se había muerto su padre, pero la coronación se demora hasta esta fecha en concreto. La ceremonia es una ceremonia religiosa, ya digo, pero siempre con una serie de elementos simbólicos muy importantes, porque Carlos III es ungido con aceite santo por, en este caso, el arzobispo de Pamplona, en una ceremonia que lo está legitimando, porque lo importante es que quede constancia de que él tiene el poder terrenal, pero también un poder espiritual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es soberano por la gracia de Dios, según el rito católico. Luego vemos que se le está entregando las insignias reales, que son 3 en concreto. Recibe los símbolos del poder. Por una parte, está recibiendo la corona, signo de autoridad. Recibe el cetro, que es el bastón de poder, el bastón de mando, como emblema de justicia, y recibe la espada. Claro, la espada está simbolizando la defensa del reino y su papel como protector del pueblo. Fíjate todo el simbolismo que hay alrededor. Luego tiene que hacer el juramento, está claro, pero es un juramento también muy especial, porque Carlos III está jurando respetar los fueros, las costumbres y los privilegios del reino de Navarra. ¿Qué quiere decir esto? Que está limitando su poder real. O sea, no es una monarquía absoluta, lo que está intentando es que tiene que haber cierta autonomía para las instituciones locales, y así queda constancia en este juramento. Y por último, la proclamación pública y, por supuesto, las fiestas. Tras la ceremonia es proclamado rey, en fin, están todos los estamentos del reino, la nobleza, el clero y el pueblo. Fiesta pública, banquetes, las celebraciones, pues imaginar, tiene que ver siempre con ese componente, por una parte religioso y por otra parte civil, porque lo que está reflejando es ese poder espiritual y ese poder temporal. Torneos, corridas de toros y así durante 8 días. Juerga. Menuda juerga total, claro. Desde luego, así se gana la gente. Desde luego, vamos, no ha cambiado nada, ¿eh? No ha cambiado nada, por eso, a ver, te pregunta que era una coronación, ya te digo, muy especial, donde él ya era rey de facto, pero aquí hay una circunstancia muy llamativa que te habrás dado cuenta, porque no está la reina. No está Leonor de Trastámara, porque ella se corona posteriormente el 3 de junio de 1403. Pero bueno, antes de que llegue esta coronación hay un momento muy clave. Fíjate que estamos hablando del 13 de febrero de 1390. 5 meses después, casi, es decir, el 1 de julio de este año, de 1390, la catedral se derrumba. Wow. Todo indica de que es un seísmo, deja intacta la fachada y lo que se derrumba es toda la zona del coro, hasta el punto de que, evidentemente, hay que hacer reformas, porque de hecho él considera que un emblema de su poder, de Carlos III, es esta catedral. Rápidamente se pone a reformarla, ya no se convierte, evidentemente quedan restos de la parte románica, pero ya es una catedral gótica. Cuando la reina Leonor se corona el 3 de junio de 1403, se celebra en la nueva catedral gótica. Así que, como ves, cambios a todo nivel, incluso arquitectónicos. Mira, Jesús, hemos invitado a un escritor e historiador para hablar un poco y dar luz a esta etapa tan apasionante de la historia de Navarra y, en definitiva, de la historia de España, que es Miquel Zuza. Miquel, bienvenido a Ser Historia. Gracias, Nacho. Miguel, la primera pregunta, yo lo comentaba ahora al principio, ¿no? Esta etapa en la historia medieval, luego también se ve en algunos lugares en el Renacimiento, pero yo creo que especialmente en la Edad Media la historia, al estar repartida en tantos reinos, tantos estados, tantas familias, al final es un lío, ¿eh? Porque muchos repiten los nombres, repiten también el guarismo primero, segundo, tercero y tal. Es un poco complicada, ¿no?, esta historia. Bueno, en el caso de los reyes de Navarra, el nombre Carlos era como el nombre que les unía a su antecesor por antonomasia, que era Carlomagno. De hecho, si vamos a la tumba en la catedral, a la tumba de Carlos III en la catedral, veremos que en su epitafio no pone Carlos III, pone Carlos IV, porque él se declara descendiente en recta línea de San Carlomagno. No de Carlomagno, sino de San Carlomagno. Por lo tanto, Carlomagno fue para él el primer rey de Navarra y él sería el cuarto. Entonces, ese nombre de Carlos es como una especie de tesoro familiar al que no están dispuestos a renunciar, y de hecho a su nieto, al que
en teoría debería haber heredado todo, pues también le ponen Carlos al príncipe de Viana. Claro, fíjate, el apelativo que recibe Carlos III, el noble, su padre era el malo. Siempre tendemos, ¿no?, a idealizar los monarcas y a veces nos dejamos llevar, ¿no?, por los comentarios contemporáneos. Imagino que ni el malo sería tan malo ni el noble sería tan noble, o me equivoco. Bueno, efectivamente, yo personalmente jamás le llamo malo a Carlos II. A mí me parece uno de los reyes más importantes de Navarra, si no el más. Y bueno, es cierto que lleva encima una leyenda negra creada por los reyes de Francia, por sus enemigos, por los Valois, pues desde el siglo XIV y todavía pues hay que hacer frente a ella, ¿no? Si eran muy diferentes padre e hijo, yo lo que os puedo decir es que entre ellos se llevaban estupendamente. De hecho, hay muchos ejemplos que podría poneros de lo bien que se llevaban. Es cierto también que claro, Carlos II, para defender sus derechos que le correspondían como que debería haber sido el auténtico rey de Francia, porque era el descendiente en recta línea de los Capetos. Y los Valois se pusieron por medio y bueno, pues él se enfrentó con ellos con la espada en la mano, vamos a decir así. Entonces Carlos III, que no renunció a esos derechos, pero fue más pragmático, lo que hizo fue ejercer sus derechos de manera diplomática y bueno, pues consiguió al final que todas las reivindicaciones territoriales que tenían los reyes de Navarra en Francia, pues consiguió que le dieran una remuneración económica bastante generosa, con la que se pudo permitir pues el inicio de las construcciones por las que hoy en día es famoso todavía. Sí, Miquel, antes de entrar en los logros de Carlos III, que hay varios, pero ya que estamos un poco con la figura de Carlos II, hay algo que me llamó la atención cuando leí su biografía, y es que él especificó claramente cómo tenían que ser sus exequias y además dónde tenía que ir partes de su cuerpo. Entonces tengo aquí apuntado, ¿no?, porque me llamó la atención que su cuerpo está en la Catedral de Pamplona, las vísceras en la Colegiata de Roncesvalles y el corazón en la iglesia de Santa María de Ujue. ¿Esto por qué? ¿Esto es repartir trozos de su cuerpo como si fueran reliquias por distintas partes del reino? Pues esto enlaza con lo que os he dicho. Él era un orgulloso descendiente de los Capetos. Los reyes de Francia eran los que practicaban este tipo de entierros triples, y entonces él considera que no es menos que ellos, que ciertamente no lo era, pero bueno, adaptado a lo que era Navarra. Y en los 3 testamentos que se conocen de él, incluido el último, que es el que comentas tú, pues pide que su cuerpo se divida en tres partes. Como has dicho, en Pamplona se entierra el cuerpo, que será muy afectado, por cierto, la tumba de Carlos II con el hundimiento de la catedral. Las vísceras en Roncesvalles, ¿por qué? Porque Roncesvalles era, como os he dicho, el nombre de Carlos les venía... presumían de él por descender directamente de Carlomagno. Entonces Carlomagno y Roncesvalles estaban muy unidos. Y Roldán. Sí, efectivamente. Y entonces pide que las vísceras vayan allí, y el corazón pide que lo lleven a Ujue, porque es como era el santuario, su santuario preferido, el santuario que ejerce como de patrocinio principal de la dinastía de Bre. Entonces el corazón todavía lo podemos ver allí, está como él pidió, pues a los pies de Santa María de Ujue, y en la bóveda de ese templo de Ujue podemos ver también el escudo de armas de Carlos II, que es el cuartelado, 4 partes, de Navarra y Francia, porque él en un momento dado pues luchó contra los reyes Valois y bueno, si le hubiera ido mejor las cosas y hubiera vencido, pues hubiera sido rey de Francia realmente. Claro, fíjate, Miquel, que estamos hablando de una dinastía con muchos contactos al final con Castilla, con Francia. Eso también debía de enriquecer, ¿no?, la propia formación de los monarcas, de los futuros monarcas, al salir de su, como está tan de moda decir ahora, ¿no?, de su área de confort, ¿no?, y tener una educación y una formación mucho más amplia. Imagino que eso también sería valorado en aquella época. Bueno, estos 2 reyes de los que estamos hablando, de Carlos II y Carlos III, tenían una educación
muy esmerada para su tiempo, como cualquier otro príncipe, pero de estos dos en concreto se conoce que bueno, pues eran bibliófilos, les gustaba tratar con poetas y con músicos. Carlos II es famoso por su relación con Guillem de Machaut, que está considerado el mejor músico y poeta del siglo XIV. Y bueno, Carlos III pues se educó también en esas coordenadas y a la medida de sus posibilidades, como digo, pues ambos intentaron replicarlas en su reino. Navarra era un reino muy pequeño en cuanto a tamaño, era el reino más pequeño de Occidente en aquel tiempo, pero bueno, jugaba un papel importante en las relaciones internacionales como cualquier otro, como digo, a las medidas de sus posibilidades, y ese afán por la cultura, pues efectivamente se deja ver en todos los actos de estos dos reyes. En el caso de Carlos III, pues efectivamente se casó con una princesa castellana cuando apenas tenía 14 años él y ella 15, vivió en la corte castellana, conoció lo que se estaba construyendo allí, como el Alcázar de Segovia, luego tenía mucha relación también con Francia, su tío era el rey de Francia, él era un Valois también, y conoce lo que se está haciendo allí, que es el gótico internacional, que se llama El Estilo, y efectivamente cuando llega a Navarra y tiene la posibilidad, con ese dinero que ha recuperado de las posesiones navarras en Francia, pues quiere hacer lo mismo aquí y la verdad es que lo consigue. Sí, de hecho, cuando se casa con Leonor de Trastámara, que era la hija del rey segundo de Castilla, evidentemente pues hace que ya estos dos reinos no estén a la gresca, sino que, en fin, que haya una cierta pacificación, amistad y estabilidad. Antes hablaba un poco de los logros de Carlos III y uno de los logros está en la firma del privilegio de la Unión. Cuéntanos un poco qué 3 barrios había en Pamplona que se llevaban tan mal en aquel momento. Bueno, pues los 3 barrios en los que estaba dividido Pamplona en aquel momento era la Navarrería, que era como la ciudad originaria poblada por los navarros naturales de aquí, y los 2 burgos que en el origen, al principio, están poblados por franceses. En la época del privilegio, ya en 1423, la población es muy, muy homogénea y no es ese caso. Pero bueno, estaban poblados por francos, por lo que se llamaba. Entonces, los reyes de Navarra, los antecesores de Carlos III, pues a estos 2 burgos, sobre todo al de San Fermín, el otro es el de San Nicolás, pues les conceden una serie de privilegios que la ciudad originaria no tiene. Entonces ese va a ser probablemente la causa de los choques que se inician muy pronto, desde que los burgos francos empiezan a surgir, a brotar con tanta fuerza, y bueno, pues tendrán su peor momento en 1276 con lo que se conoce como la Guerra de la Navarrería, en la que los burgos francos llaman en su ayuda, en su socorro al rey de Francia, que manda un ejército y arrasan la Navarrería, ¿no? Precisamente a este tema, acuérdate de Jesús, cuando hicimos en la Casa de Comtes el programa hace casi un año, estuvimos hablando de esa guerra, ¿no? Y es uno de los momentos más convulsos, ¿no?, de la historia del reinado de Carlos III, y que bueno, le pilló en medio de otras el cisma también, ¿no?, de la Iglesia. Hay un montón de momentos que hicieron ese reinado que no debió de ser fácil, ¿no? No, bueno, sí. Efectivamente, cuando ha comentado Jesús la coronación, un dato que hay que destacar de esa ceremonia es que estaba presidida por el cardenal Pedro de Luna, porque una semana antes, el 6 de febrero de 1390, el reino de Navarra se adhirió al papado de Aviñón. Entonces Pedro de Luna era el legado del Papa en los reinos ibéricos, y en el caso de Navarra pues viene es profeso para que Navarra se adhiera. Carlos II no había querido unirse a Aviñón, siempre se había mantenido en una neutralidad que no se sabe muy bien, probablemente porque no quería hacer lo mismo que el rey de Francia, como siempre. Entonces, mientras él vive no se adhiere, pero Carlos III sí se adhiere, y bueno, pues en la coronación está el cardenal Pedro de Luna, que por cierto da un sermón que es estupendo sobre la calidad de los reyes de Navarra, y cómo para los padres de la Iglesia siempre tiene que haber en Navarra un rey que descienda de los reyes de Francia. Halaga al rey de Navarra, Carlos III, en donde más sabe que le va a gustar. Sí, pues digo que al final estaba metido un poco casi en todos esos fregados. Estamos hablando de esa guerra de los 100 años, el cisma de Occidente, y por lo tanto él tiene que tomar partido, y toma partido por el papado de Aviñón. Con Castilla, ¿no?, colabora precisamente en la guerra contra el reino de Granada. Es decir, que de alguna forma sí que está en todas las salsas, pero siempre con ese toque diplomático y pacificador.
Y dentro de las creaciones o de los logros se le atribuye la creación del Tribunal Supremo, ¿no? Convocó varias veces las Cortes, con lo cual eso también pues acercaba, ¿no?, el pueblo a este tipo de decisiones. Y hay una cosa que me llama la atención y me gustaría un poco que me contaras, porque crea la Orden del Lebrel Blanco, con una divisa muy llamativa que es a buena fe. Cuéntanos un poco cómo era esta orden. Sí, bueno, pues en aquella época los reyes tanto el de Francia como el de Inglaterra tenían sus propias órdenes de caballería, que era una especie de crear una hermandad caballeresca entre los nobles de cada país para, pues en teoría para replicar las hazañas que leían en las novelas. Se produce una especie de novelización de la vida real. Y en el caso de Carlos III, pues se sabe que hacia 1391 crea, no se sabe si son 2 órdenes o una sola, pero crea la Orden del Collar de Buena Fe, y también hay otras noticias que es la Orden del Lebrel Blanco. Esas eran las divisas emblemáticas que él tenía. El Lebrel Blanco se supone porque en francés Lebré y se parece bastante a Evré, a su propio apellido, y entonces escogen el Lebrel Blanco. La Bonne Foi quiere decir, traducido del francés, buena fe. Se supone que también es para demostrar que al contrario de lo que le acusaban a su padre, de que siempre era como pues tenía varias posibilidades siempre de políticas, pues él solo tenía una palabra. Bueno, puede ser o puede no ser, no sabemos. Y entonces pues crea una orden caballeresca a la que se sabe que pues a los caballeros más cercanos o a los que venían, los embajadores que venían a la corte de Navarra, pues les entregaba un collar formado por hojas de castaño, que era otra de sus divisas, la hoja de castaño. Qué importante, Jesús, Miquel, los símbolos, ¿no?, para crear esa identidad propia y ese mensaje también que se quiere lanzar al contrincante, al vecino, al enemigo, al amigo. Es una época también en la historia en donde todos los pueblos empiezan a tener esas identidades por medio de símbolos, ¿no? Hombre, fijaros, solo como anécdota, ¿no? Hace poco se coronó otro Carlos III, Carlos III y Camila, ¿no?, en el Reino Unido. ¿Dónde se coronan? En una silla muy concreta, ¿vale?, que ya tiene tradición, la silla de San Eduardo, pero justo debajo de la silla está la piedra de Scone, la piedra del destino. Es decir, que era una piedra que correspondía precisamente a Escocia, que fue al final robada en el siglo XIII por los ingleses y que al final le llega un pacto para que las coronaciones sean ahí. Fíjate, tú la ves tal cual y es un pedrusco, no tiene mayor importancia, pero sí tiene muchísimo simbolismo. No se puede coronar nadie que no lo haga delante de esa piedra del destino, que está asociada además, como no, pues a Jacob y a la famosa escalera que vio descender los ángeles. En fin, hay toda una mitología, toda una simbología clave. Por eso digo que es tan importante, ¿no? Todos los símbolos y todos los mitos y todos los reyes, absolutamente todos los reyes, tenían este simbolismo, tenían estas divisas, tenían también sus animales mitológicos y, de hecho, luego lo comentaremos, en la tumba, pues también, en fin, esa tumba donde aparecen una serie de elementos, como no, está el león, que significa la fuerza, y ella, la mujer, tiene los lebreles, que ya sabes que significa la fidelidad. Todo, absolutamente todo, dentro de esa clave heráldica tiene un significado y, por supuesto, en la clave simbólica. Sí, por cierto que una de las hermanas de Carlos III fue reina de Inglaterra. Fue la mujer de Enrique IV y todavía se puede ver su tumba en la abadía de Canterbury. Estamos en una época, lo decía ahora, ¿no?, a caballo entre ese siglo XIV y ese siglo XV. Carlos III muere en 1425. ¿Cómo fueron los últimos años del reinado de este monarca? Pues los últimos años están marcados por precisamente, él muere en 1425, como bien has dicho. En 1423 es cuando firma el privilegio de la Unión, de la Unión de Pamplona. Hay que entender que la ciudad desunida, como llevaba tantos siglos de la Edad Media, a un rey tan amante del fasto y que buscaba tanto los escenarios para su propia majestad, no le convenía. Entonces, él mismo cuenta en el prólogo del privilegio porque lo hace. Y dice que en julio de ese año, de 1423, pues vino a Pamplona a presentar a su nieto, a su heredero, al príncipe de Viana, que entonces solo tenía 2 años. Y bueno, pues los representantes de los burgos y de la navarrería, pues lucharon lucharon no es la palabra, pero bueno, entre ellos para ver quién era el que agasajaba primero al niño, y bueno, pues eso provocó que parece ser que el niño corriera peligro, pues no sabemos muy bien qué pasó, y entonces el rey ya dice, ya se acabó. Y en ese verano él y sus colaboradores es cuando hacen el privilegio, las cláusulas del privilegio, que se aprueba
el 8 de septiembre de 1423, y con eso consigue pues que una ciudad unida él pueda tenerla como lo que marcaba el fuero realmente. Pamplona era la ciudad donde debía coronarse el rey. El rey de Navarra siempre se tenía que coronar en Pamplona, entonces ya la tiene como él quería. Ese mismo año, en 1423, es cuando decide ennoblecer la figura del heredero de Navarra, que hasta entonces no tenía un título, y le da el de príncipe de Viana. Del que hablamos, por cierto, en aquel programa que hicimos en el Castillo de Olite, ni más ni menos. Pero, Miquel, vamos un poco al salseo, al sálvame, ¿vale? Es verdad que deja como heredera a su segunda hija, a Blanca I de Navarra, pero Carlos III era muy prolífico. Tuvo 8 hijos, ni más ni menos, con su mujer, con Leonor, pero también tuvo 6 hijos más con otras mujeres de señoras principales, según dice la crónica. En fin, era tan promiscuo. Es que no había televisión en aquella época. Las Entonces noches no había eran nada que largas. hacer en casa y claro, ¿no? No, ciertamente todos los señores varones, claro, de aquella época, pues podían hacerlo de su capa un sayo, podemos decir, cosa que no podían hacer las reinas. Pero sí, se conoce que de los que se conocen son 6 hijos ilegítimos, vamos a llamarlos así. Alguno naturales, sí, vamos a ser. Alguno muy importante para él, como Lancelot, que Sí. que llegó a ser casi obispo de Pamplona. El padre intentó que fuera obispo, pero precisamente Pedro de Luna, cuando ya era papa, Benedicto XIII, pues no le quiso ordenar obispo. Fue el administrador de la diócesis, claro. Pero fue muy importante. Otro de los hijos bastardos que tuvo fue Godofredo de Navarra, que también llegó a ser alférez del reino y bueno, fue muy importante. Parece ser que era como el hijo preferido de Carlos, porque Carlos desde muchos años antes ya sabe que no va a tener herederos legítimos. Tuvo 2 hijos, 2 niños, Carlos y Luis, que mueren Carlos con 5 años y Luis con 2, y entonces sabe que va a heredar una hija. De todas las hijas que tuvo, acaba quedando solo una, que es Blanca, que ya había sido además reina de Sicilia cuando llega aquí a Navarra. Cuando se casa con Martín el joven, ¿no? Pero luego ya, a la muerte de con Juan II de Aragón, y también empiezan a haber problemas dinásticos. Sí, muchos. De hecho, todo el legado de Carlos III se pierde con el yerno, con Juan II. Sí. Como habéis dicho, Carlos III muere en 1425, su hija y heredera Blanca muere en 1441, o sea, 16 años después, y a partir de ahí se produce la crisis principal, porque el padre se niega a ceder la corona, Juan II se niega a ceder la corona a su hijo, que era el heredero, jurado 2 veces por las Cortes de Navarra, como heredero de Carlos III y de Blanca, su madre, y ahí se produce la chispa que enciende a las parcialidades, a Beamonteses y a Gramonteses, y que acabará conllevando el fin del reino. Es la guerra civil, al final. ¿Cómo nos tenemos que imaginar? Hemos escuchado antes en el cronovisor, nos hemos metido en esa máquina del tiempo, en el momento de la coronación. ¿Cómo nos tenemos que imaginar los fastos del enterramiento, del entierro de un rey? Pues afortunadamente que con Carlos III y con la documentación que conservamos en Navarra no tenemos que imaginar demasiado, porque es que se conserva casi todo. Menos las fotografías, todo, sí, ¿no? Claro, sí. Y incluso las fotografías podríamos decir que sí, porque su retrato en la tumba está hecho en vida, que tampoco es muy común en ese tipo de tumbas. Vosotros estuvisteis en la Cámara de Contos y el legado principal que ha dejado Contos en la actualidad a Navarra es un archivo riquísimo, probablemente uno de los más ricos de Europa en cuanto a la Edad Media, y entonces queda hasta el mínimo gasto que se hizo en todas las ceremonias reales de la familia. Entonces el entierro de Carlos III y también el de su hija Blanca, que ni siquiera se sabe si estaba el cuerpo o no en la catedral, pero queda toda la ceremonia que hicieron, y es una ceremonia impresionante de fasto y de lujo, teniendo en cuenta además que la catedral, como bien has dicho, Jesús, estaba hundida, o sea, estaba en construcción. Así que podemos imaginar muchas de esas ceremonias sin techo, en las bóvedas, que todavía es más peculiar. Pero bueno, contestando al funeral en concreto, pues quedan muchas facturas de lo que se paga a 100 pobres para que vayan vestidos, y la ropa para que vayan todos vestidos de negro. Pues ya sabéis cómo era la expresividad medieval, de pues llorando y tirándose del pelo y muchas cosas más. Los escudos del rey dados la vuelta porque ha muerto. Muchas de las paredes de la catedral, que como os digo, pues estaba en construcción, pintadas de negro para expresar el
del duelo, la familia real, toda la que queda, en este caso Blanca y su nieto mayor, pues también vestidos de negro presidiendo la ceremonia. Y bueno, pues nos queda, como sabemos, su tumba, que es maravillosa, es una de las principales obras del arte medieval europeo, del arte medieval mundial que nos quedan, probablemente inspirada en lo que él había visto en Borgoña, en los numerosos viajes que hizo a Francia, y vio las tumbas que se habían construido, que se habían hecho hacer los duques de Borgoña, y él quiso replicarla aquí y a la medida de las posibilidades, como digo siempre, lo consiguió. Pero es un artista belga, ¿no? Jean Delhomme, sí, claro, uno de los que se trajo, que evidentemente conocía lo que se hacía en Borgoña, y él, bueno, pues lo replicó aquí, y entonces podemos ver alrededor de la tumba pues representados todo lo que era su corte, engalanados para el funeral, pues con esas caperuzas que les tapan la cabeza, como para dar más sensación de dolor, ¿no? Una vida realmente increíble, que es la que hemos querido aquí recuperar en este comienzo del programa de Ser Historia, que estamos haciendo desde el Palacio del Condestable en Pamplona, para celebrar esos 2100 años que tiene la ciudad, una ciudad bimilenaria, esa fundación de Pompelo en el año 75 a.C. Hemos estado hablando de Carlos III, nos hemos ido a la Edad Media, pero en los bloques siguientes ahondaremos en este mundo romano. Miquel Zuza, escritor e historiador, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias, Nacho. Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias también a ti por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Tú ya eres historia viva también de todo. Y tú más. Y os lleváis los dos, tanto Miquel como tú, Jesús, este fortísimo aplauso de la gente que vino aquí esta semana. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.